Bueno, en esta oportunidad me tocó el tema del cemento y veremos algunos puntos importantes para conocer un poco más de este semen del cemento, ¿no? Bueno, empecemos. Ya bueno, la definición. Los cementos se forman principalmente durante la diagénesis. ¿Y qué es la diagénesis? La diagénesis viene a ser el proceso mediante el cual los sedimentos no consolidados se transforman en roca sedimentaria. Bueno, y por otro lado, el cemento dice que es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente molido que amasado con agua forma una pasta de fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación. Eh, y más que nada el cemento es una mezcla de caliza y arcilla, que en un principio son calcinadas y posteriormente molidas para obtener el producto. Y Y aparte de ello, hay dos tipos de cemento, como cuáles son las de origen arcillosos y las de origen puzolánico. Los de origen arcillosos son obtenidos a partir de arcillas y piedra caliza. Por otro lado, los de origen puzolánico son obtenidos de un origen orgánico volcánico, más que nada de las cenizas volcánicas. Y bueno, eso es una parte en la definición. La descripción petrográfica. El cemento en petrografía es la parte de la roca sedimentaria formada por cristales de minerales que han crecido o recrecido, rellenando los huecos y ocasionando o obliterando textura original. El cemento reduce la porosidad de las rocas y puede aumentar la resistencia mecánica de las mismas, como en las areniscas y calcita, pero pueden ser de yeso. El cemento de calcita se denomina esparta cuando forma cristales transparentes de gran tamaño. Cuando los cristales de cemento cubren toda una muestra y están en contacto entre sí, se denomina entonces cemento en mosaico. Bueno, en esta parte vemos la petrografía de moléculas, por decir, ¿no? En laboratorio. En la primera imagen vemos el cemento esparítico, que son cristales grandes de calcita, rellenando los huecos de una roca sedimentaria con fósiles. Por ahí en la parte de abajo es el cemento en mosaico, en una cuarcita. Los granos originales de cuarzo están obliterados. Bueno, en análisis químico vemos por una parte el clinker. Es el material hidráulico que se obtiene por la sinterización de una mezcla especificada con precisión de materiales primas, crudo, pasta o harina. Composición química. Tiene óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de fierro y como otros compuestos. La caliza. Las calizas, su fórmula viene a ser el CaCO3, que es el mayor componente en su masa, lleva el 75% en total. Contiene un poco de arcilla, algo de un poco menos de 100 gramos. Contenido de carbono orgánico total es 0.20% en masa. Y por otra parte, las cenizas volantes y cenizas volantes silicias. Las características del cemento y algunas propiedades, ¿no? El fraguado normal de 2 a 3 horas, similar al del cemento Portland. Portland es un cemento, ¿cómo puedo decir esto? Un cemento, un tipo de cemento. Eh, por otro lado, endurecido muy rápido, de 6 a 7 horas, tiene un 80% de la resistencia. Su estabilidad de volumen es no expansivo. Su calor de hidratación es exotérmico. Desprende rápidamente una gran cantidad de calor.
Es muy resistente a los sulfatos y con muy buena durabilidad. Tiene buenas propiedades refractarias. Aguanta de 1500 a 1600 grados Celsius, manteniendo las resistencias y propiedades físicas. Y expuesto en condiciones de alta temperatura y alta humedad, por ejemplo en una zona costera, sufre una alteración en su composición química, que se puede ver ahí. Bueno, seguimos pasando. Vemos la parte del génesis. El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinada y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse después de ponerse en contacto con el agua. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para evitar la contracción de la mezcla al fraguar, cuando se le añade un poco de agua y al endurecerse posteriormente se mezcla con agregados puede ser con grava o arena y siempre con el agua requerida. Crea una mezcla uniforme, maleable y plástica, adquiriendo consistencia pétrea, denominada concreto o hormigón. Su uso esta es muy generalizado en la construcción y en la ingeniería civil, y también aplicado para la ingeniería de minas para sostenimiento, ¿no? Eh, Vemos el origen. El uso del cemento en el Perú tiene más de 150 años. En la primera década se importaba el cemento desde Europa, hasta que en años después de la aparición de las primeras cementeras en el Perú, conozcamos un poco más de la industria del cemento en el Perú. La industria del cemento en el Perú es la más larga. El ingreso del cemento al Perú se realizó allá por los años de 1860, ingresando exactamente en el año 1864 como cemento romano, que en esos años era bien conocido. Pocos años después empezó a usar para la construcción de la canalización de Lima, ¿no? Fue una obra por esos años. Hasta el principio del siglo XX, cuando se empezó la fabricación del cemento en el Perú, proveniente de los yacimientos de calizas de Alto Congo, lo que día a día que dio paso a la Compañía Nacional de Cemento Portland. Con este primer cemento se construyó en la segunda década del siglo pasado la estación de Desamparados, la antigua Casa Wesley y antiguos edificios de Lima, siendo los primeros construidos con cementos en el Perú. En 1924, el cemento Portland se expande su producción y uso en marcha la planta Maravillas. No es hasta el año 1955 que se inicia la producción de cemento Chilca, justamente en Chilca. Esta empresa años después pasó a formar parte de Cemento Portland. El monopolio de cemento de parte de Cemento Portland se rompió con la aparición en el año de 1957 con Cemento Pacasmayo, Sociedad Anónima, y Cemento Andino, que es la más conocida. En 1958 más empresas privadas. En el año 1963 en Juliaca se fundó Cemento Sur S.A., mientras que en Arequipa nacía el Cemento Yura. En el año 1974 el gobierno se apropió del Cemento Andino y Cemento Lima, para que un año después de sus ex propietarios inician el camino legal para recuperar las empresas, lográndolo años después. Bueno, hay grandes industrias de cemento aquí en el Perú, las cuales, por ejemplo, en el Cemento Selva está en San Martín, en el departamento de Iquitos. Cemento Pacasmayo, en el departamento de Cajamarca. Tumbes, La Libertad y Lambayeque. Cemento Andino está en un departamento de Junín, ubicado por Tarma. Cemento Lima, ubicado en Lima, ¿no? Y Cemento Sur, que está en el departamento de Puno, Cusco, Purímac y Madre de Dios. Cemento Yura, que es netamente de Arequipa.
La producción total de cemento se incrementó en el año 2009 en un 4.4%, que fue la más grande en ese año el incremento, ¿no? Bueno, a ver, por otro lado, mm, su estudio geológico. La empresa de cemento Pacasmayo es una fábrica que se dedica a la fabricación de cemento Portland de tipo 1 hasta el año de 1990. Posteriormente, con el objetivo de ampliar su mercado, se realiza una serie de investigaciones, logrando producir a partir de 1990 cemento Portland tipo 5. Seguidamente, fábrica de cal en el cemento tipo 1, 1CO, estando en estudio también la posibilidad de fabricar cemento puzolánico y así comercializar otros productos relacionados a la construcción. Del mismo modo, con estudios paralelos se logra mejorar y reducir los costos de operación de la producción. Es así que la mayor inversión de estos últimos años, en el año 1997, está en la automatización de horno y reemplazo de combustible petróleo por carbón en los hornos. Eh, las inversiones que conlleva cumplir el objetivo mencionado, finalmente en la ampliación del molino de cemento, que se debe concluir en la primera mitad del año de 1999. En la cantera se produce cambios que cumplen con el objetivo, así es que la calidad de la materia prima es la más exigente, con buen contenido de óxido de carbono mayor de 87%. Vemos la explotación del cemento. La explotación y extracción. Sin la materia prima no se puede hacer nada. Por ello, las cementeras tienen como primer paso la producción de cementos y la explotación y extracción de materias primas. La extracción se realiza de las canteras, donde se obtienen materiales como la piedra caliza y la arcilla. Para obtener estos materiales es necesario realizar procesos como la barrenación e incluso la detonación controlada de explosivos. Por otra parte, almacenamiento en planta. Tras haber obtenido la materia prima, todo el material debe ser trasladado para darle un correcto tratamiento y obtener el producto final. En molienda, por decir, ahí está la trituración. La materia prima aún debe ser trabajada en la planta para que se pueda estar dispuesto y, y el producto ya necesitado en el consumidor. Para lograr esto hay que empezar con un proceso de trituración. La trituración es importante ya que permite reducir considerablemente el tamaño inicial de la materia prima, de tal forma que como máximo se obtendrán piezas de 1 pulgada de tamaño. En la homogeneización, cuando la materia prima se ha reducido de tamaño, es preciso homogeneizar la masa. Este proceso se realiza en recipientes llamados silos. Por otra parte, la calcinación, ¿no? En esta fase el cemento ya tiene casi su forma característica, pero aún falta etapas para poder usarlo. La calcinación permite que a 1400 grados Celsius el polvillo que se ha conseguido hasta este momento se transforme en clinker. La molienda del cemento. Cuando se obtiene el clinker, que suele tener 15 micrómetros de diámetro, llega el momento de moler. Este proceso permite que obtengamos un polvillo más fino, tal cual es el que hallamos en las bolsas de cemento listas para usar. El embolsado y despacho. Como el cemento ya está listo tras la molienda, solo hace falta embolsarlo y despacharlo y listo. Tienes un cemento resistente directo en su bolsa para ser utilizado en tus importantes obras. La industrialización del cemento. Antecedentes: según González, en 1985, los primeros indicios de la introducción del cemento en el Perú se remonta en 1864, año en que en el arancel de aduana se registró la partida correspondiente al denominado cemento romano. Desde entonces se llevaron a cabo diversas importaciones de dicho material, destacándose su uso en las obras de canalización en Lima. Posteriormente, en 1904, el ingeniero Michel Ford publicó sus estudios sobre los yacimientos
calizas de Atocongo, un lugar donde años después se constituyó la Compañía Nacional de Cemento Portland. Es un poco de la industrialización del cemento. El cemento es un insumo fundamental en la actividad del sector de construcción, a tal punto que el consumo interno del cemento se usa como variable proxy para el cálculo del PBI de dicho sector. En consecuencia, ambas variables registran ritmo de crecimiento altamente correlacionados. El boom del mercado interno, impulsado por la bonanza minera entre el 2003 y 2012, incentivó el dinamismo del sector construcción. Sin embargo, ya desde la segunda mitad, desde el año 2013, este se debilita y la demanda de cemento comienza una tendencia descendente en medio de una acentuada tendencia de baja del precio. Las importaciones de cemento por parte de las empresas nacionales fue totalmente marginal. Sin embargo, desde el 2008 esta situación cambió sustancialmente. En promedio anual, las importaciones de cemento aumentaron en 4.300 millones de dólares durante el periodo del 2000 a 2006, a 65.5 millones durante el 2007 al 2013, es decir, se multiplicaron 15 veces más. Un factor que influyó de manera importante en este resultado fue el ingreso al mercado cementero peruano del grupo mexicano Cemex, el cual comenzó a importar cemento a través de la filial peruana Cemex Perú desde el año 2007. No obstante, el consumo de cemento importado dentro del total del consumo interno de este producto, aunque creciente, sigue registrando una pequeña participación relativa. Un factor que influyó de manera importante en este resultado fue el ingreso del mercado cementero peruano del grupo mexicano Cemex, como se le había mencionado, el cual comenzó a importar cemento a través del filial peruana Cemex Perú S.A. desde el 2007. Y vemos una parte de la empresa de Cemex. No obstante, el consumo de cemento importado dentro del total del consumo interno de este producto, aunque creciente, sigue registrando una pequeña participación relativa según los datos de la Institución Nacional de Estadística e Informática, la INEI. La participación del cemento importado en el consumo interno del cemento del 1% en 2001 a 5.9% durante el 2013, es decir, se multiplicó 5 veces más. El Perú importa 5 subpartidas de cemento: Portland blanco, cemento Portland, cemento aluminoso, clinker y demás cementos hidráulicos. Desde el año 2008 son las partidas más significativas en la importación de cemento: cemento Portland o cemento gris o clinker, cemento sin pulverizar, los cuales se registraron participaciones relativas del 31,08% al 65,43% durante el año 2013. Bueno, la comercialización del cemento. El cemento se comercializa en unas bolsas de 42.5 kilogramos y, y vienen en una bolsa a granel, de acuerdo a los requerimientos del usuario. Más que nada siempre tienen 3 capas. Las bolsas por lo general son fabricadas en papel craft extensible tipo Clupac, con variable contenido de hojas, que usualmente están entre 2 y 4 de acuerdo a los requerimientos de transporte o manipuleo. De algunos casos, cuando las condiciones del entorno se aconsejan, van provistas de refuerzos interiores de polipropileno. Las bolsas son ensayadas para verificar su porosidad al aire y absorción, impermeabilidad y resistencia mecánica. Todas las empresas disponen de facilidades para la venta de cemento. Y ahora comercializa también unas bolsas denominadas Big Bang de 1.5 toneladas. Una SEM S.A. cuenta con una flota de camiones de tipo bombona. Y vemos en la imagen el logo de una SEM. Y bueno, eso es todo. Y gracias por su atención. Gracias.